Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 9. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió de golpe, tan fuerte que la pared tembló. Aizawa apareció, la respiración agitada, el ceño fruncido en una línea de pura frustración. Fuera, ordenó, mirando a Izuku. Izuku y él no habían cruzado palabra desde la noche anterior. Aizawa ni siquiera le había dado el tiempo de cuestionarlo por lo que había visto, y definitivamente aquello había pasado a segundo plano frente a lo que ahora estaba ocurriendo. La frustración en el rostro de su padre era evidente, y el pecoso lo sintió como un peso sobre los hombros. El héroe miró con severidad tanto al director como a su hijo, y volvió a repetir con la voz más áspera: «Sal». Izuku lanzó una mirada interrogante primero a Aizawa, luego a Nezu. El director no movió un músculo, apenas cerró los ojos en un gesto que parecía darle permiso para obedecer. El joven tragó saliva y se levantó, con la incomodidad clavándole el pecho. Tampoco es que quisiera enfrentar un interrogatorio de su padre en ese instante. Cuanto menos interacción hubiera en este período de sospecha, mejor. Así que, sin más remedio, salió del despacho, aunque la duda lo devoraba por dentro. ¿Qué tanto sabía su padre? ¿Qué había escuchado? ¿Y cuánto tiempo más podría seguir ocultando la verdad? Antes de que la puerta se cerrara detrás de él, alcanzó a ver la carta arrugada entre las manos de Aizawa, con el sello de la comisión claramente visible. «Explícame qué demonios está pasando y por qué me acaba de llegar este correo», espetó su padre, enfurecido, mostrando la carta abierta. Ese fue el último fragmento que Izuku alcanzó a ver antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco, aislándolo del interior. Izuku salió del despacho todavía con el estómago hecho un nudo. Caminó sin rumbo fijo por los pasillos hasta que, casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron en dirección a su salón. Necesitaba distraerse, dejar de pensar en lo que ocurría tras esa puerta cerrada. Al llegar a la entrada se topó de frente con Shinso. El pecoso sonrió ampliamente, más aliviado de lo que esperaba. «Buenas noticias», dijo casi riendo. «Podremos participar sin restricciones ahora sí». Shinso alzó una ceja, sorprendido, pero luego se permitió esbozar una pequeña sonrisa. «No sé qué restricciones, pero debe ser bueno». Izuku asintió con entusiasmo. «¿Y cómo va el entrenamiento con mi papá?». Shinso hizo una mueca, como si el simple recuerdo le doliera. «Es difícil, pero voy avanzando más que antes. Lo único que no logro dominar es la bufanda. Ha sido un completo asco todo este tiempo». Izuku no pudo evitar soltar una risa, llevándose una mano a la nuca. «Según mi papá Zashi, papá Shou tardó años en dominarla, así que era de esperar». «Genial», suspiró Shinso con frustración, rodando los ojos. «Si él demoró años, ¿qué me queda a mí?». El pecoso volvió a reír con ganas. «Era de esperarse, pero tú tienes ventaja. Tienes un maestro que te guía, mientras mi papá aprendió solo. Y además tienes 3 buenos amigos aquí para apoyarte y ayudarte a entrenar». Shinso soltó una pequeña risa nasal y lo miró de reojo. «El único que considero amigo eres tú. No me llevo mucho con Todoroki ni con Bakugo, son demasiado para mí. Ni siquiera entiendo cómo tú puedes llevarte con ellos». Izuku se rió más fuerte. «Bueno, es un poco cierto», admitió, limpiándose una lágrima de la risa. «Pero con Denki te llevas bastante bien, ¿no?». Shinso apartó la vista de inmediato, girando la cabeza hacia el pasillo. Sus orejas se tiñeron de rojo de forma inevitable. Izuku lo notó y no pudo evitar carcajearse aún más fuerte. «Ah, ya entiendo», canturreó, divertido. «Cállate», gruñó Shinso, pero su tono no tenía veneno. El pecoso, aún entre risas, levantó las manos en rendición. Está bien, no te molesto más». Ambos continuaron caminando juntos, charlando animadamente sobre el entrenamiento de la tarde. Izuku sentía que, por un momento, el peso en su pecho se había aligerado.
La charla fue interrumpida cuando Cementos apareció en el pasillo con su habitual seriedad. Hora de matemáticas. Ambos se miraron con resignación y suspiraron al unísono antes de entrar al salón. Nezu hojeaba la carta con suma atención. Sus pequeños ojos movían de un renglón a otro, y con cada línea su ceño se fruncía más y más. Cuando terminó de leer, permaneció en silencio unos segundos, como si procesar lo escrito le pesara en el alma. Finalmente dejó escapar un murmullo apenas audible. Esto es, una reverenda maldición. Aizawa, sentado frente a él, ya no tenía fuerzas para mantener la compostura. Se dejó caer contra el respaldo de la silla, con un suspiro cargado de hastío. No podemos tener un día en paz, murmuró, cansado. Nuestro trabajo debería limitarse a enseñar y atrapar villanos. Pero no, tenemos que estar siempre enredados en política y burocracia. Su voz se tornó más áspera mientras añadía, casi entre dientes. Ellos solo complican más todo. Y ahora no se conforman con nuestro trabajo, también vienen por mi familia. Maldijo en voz baja, apretando los puños contra sus rodillas mientras Nezu seguía examinando el papel, en un silencio que se volvía insoportable. Cuando notó que el director ya había terminado, Aizawa alzó la vista, los ojos apagados por la fatiga y la ira contenida. Bien. Ya lo leíste. ¿Qué demonios están haciendo tú y mi hijo? Nezu soltó un largo suspiro. Dudó. No era desconfianza. Confiaba en Shouta más que en nadie. Pero cargarlo con más preocupaciones, lo hacía sentir casi culpable. Sin embargo, al ver el rostro de Aizawa, con las ojeras marcadas y la mirada encendida de furia, supo que no tenía opción. Con un ademán resignado, apoyó sus pequeñas patas sobre el escritorio. Está bien, te lo diré todo. Y comenzó a hablar. Le contó acerca del plan que estaba elaborando junto a Izuku, cómo habían presionado a la comisión hasta que cediera a aquella absurda regla que limitaba el festival. Le relató la llamada, las amenazas, y sobre todo aquella frase que aún retumbaba como un trueno. La advertencia sobre la vida familiar de Izuku. Aizawa frunció el ceño, cruzando los brazos con tensión. Nezu, se te olvida que Izuku es apenas un niño de 15 años, dijo con voz firme, cargada de preocupación. No es un adulto. Puede que se comporte como uno, que piense como uno, pero sigue siendo un niño. Nezu ladeó la cabeza y suspiró, sus ojos pequeños fijos en Aizawa. Lo sé, Shouta, pero limitarlo también limita su potencial. Si no se le da la oportunidad de desarrollarse, nunca alcanzará lo que es capaz de hacer. Me importa un carajo su potencial si eso lo pone en peligro, replicó Aizawa, dejando escapar un suspiro cargado de frustración. Es un niño, Nezu. Todavía le queda mucha vida por delante, experiencias, cosas por explorar. No puedes encerrarlo en un molde de niño superdotado. Mierdas así. Todavía debe comportarse como un niño. Nezu bajó ligeramente la mirada, procesando las palabras del profesor. Entiendo tu preocupación, Shouta. No es mi intención ponerlo en riesgo, simplemente creo que subestimarlo también sería un error. Aizawa lo miró con intensidad, dejando que cada palabra pesara en la oficina. Soporté que lo entrenaras desde pequeño porque creí que era lo mejor, porque confiaba en tu juicio. Pero ahora, ya no estoy tan seguro. Sé que es inteligente y que puede analizar cualquier situación, pero también es imprudente, Nezu. Y tú no haces nada para controlar eso. Le das más ánimo, le das motivación, y no quiero que eso lo meta en problemas. Nezu suspiró profundamente y apoyó los codos sobre el escritorio, entrelazando las patas de sus manos. No quiero que le suceda nada, Shouta. De hecho, todo esto está pensado para protegerlo. El plan que trazamos con él, nos aseguramos de que cada movimiento tenga un margen de seguridad. Es consciente de los riesgos. Aún así, insistió Aizawa, sigue siendo un niño. Y no quiero que nadie, ni siquiera yo, lo obligue a cargar con cosas que aún no puede comprender del todo. Nezu asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de las palabras de su amigo y la verdad de su preocupación. Tienes razón. Debemos ser cautelosos, equilibrar la protección con su desarrollo.
No hay duda de que Izuku es excepcional, pero también es un niño, y no podemos olvidarlo. El silencio se adueñó de la oficina un instante, pesado y reflexivo, mientras ambos ponderaban la delgada línea entre entrenamiento, oportunidad y riesgo. La advertencia de la comisión pasó por la mente de ambos, eso explicaba la carta, quién sabe qué cosa se les ocurrirá de ahora en adelante. El silencio se quebró con una risa seca de Aizawa. No era diversión, era amargura pura. Por supuesto que cumplirán esa amenaza. Ya nos dieron la primera apuñalada, y esa herida no va a dejar de sangrar en un buen tiempo. Nezu recogió la carta de su escritorio y, con gesto solemne, se la devolvió. Esto es grave. Si hasta aquí han alcanzado sus influencias, no podemos tomarlo a la ligera. Aizawa recibió el documento con manos pesadas, como si quemara. Lo miró unos segundos antes de dejarlo caer sobre la mesa, soltando un suspiro cargado de intranquilidad. Dime, Nezu, ¿esto es legal? ¿Hay alguna manera de detenerlo? ¿Qué tan cierto puede ser lo que escribieron? El director lo observó con pesar, bajando la mirada apenas un instante antes de responder. Lamentablemente, así son las leyes. Legalmente, no hay nada que hacer. Te dan un tiempo para presentar una defensa escrita, pero solo sirve para negar la solicitud. Si ambas partes no llegan a un acuerdo, inevitablemente habrá un juicio. Aizawa lo miró, con los labios tensos y los ojos oscuros. Y entonces Nezu remató, con voz baja pero firme. Lo siento mucho, Aizawa. No hay nada que podamos hacer para librar esto. Tendrán que pasar por un juicio, sí o sí. El profesor se puso de pie con brusquedad, la silla rechinando al retroceder. Caminó un par de pasos, las manos hundidas en el cabello, intentando contener la rabia. ¿Por qué ahora? Soltó, con la voz rota entre furia y cansancio. ¿Por qué justo cuando éramos felices? ¿Por qué siempre tienen que amenazar la estabilidad de mi familia? El silencio de la oficina fue más pesado que nunca. Nezu solo lo miró, consciente de que esa pregunta no tenía respuesta. En la oficina el aire era asfixiante, ambos solo estaban en silencio no sabiendo con qué más proceder, qué más decir para calmar las ansias y la incertidumbre entre ellos. Nezu lo miró con calma, con esa paciencia que lo caracterizaba, y dijo: Shouta, les prestaré todo el apoyo que necesiten. Incluso el abogado de la UA estará a su disposición, si así lo requieren. Aizawa asintió con un gesto tenso, mientras sus ojos repasaban la carta una y otra vez. No le parecía justo, ni lógico, y le costaba entender cómo habían logrado llevar un asunto así tan rápido a la justicia. Todo le parecía una verdadera mierda. En ese instante, otra persona irrumpió en la oficina apresurada. En sus manos sostenía la misma carta que Aizawa, y su mirada estaba cargada de confusión y preocupación. ¿Qué demonios significa esto? Preguntó, buscando alguna explicación. Aizawa solo negó con un gesto, sin querer involucrar más a nadie en ese momento. Nezu, viendo la conmoción en ambos padres, levantó las manos con un ademán conciliador. Por favor, tomen asiento. Esta será una larga charla. Bien, dijo Nezu, ya que estamos todos, pediré la presencia del abogado. Todos asintieron. Izashi miró a Aizawa una vez más, con la esperanza de que esto fuera algún tipo de error, pero la negación de Shouta no le dejó lugar a dudas. Tras unos minutos de silencio, el abogado llegó. Observó la expresión de sus nuevos clientes y asintió en señal de comprensión. No los conocía mucho, pero sabía que eran profesores respetados y conscientes de sus responsabilidades. Una vez que todos tomaron asiento, el abogado pidió la carta para leerla. La leyó en voz alta, con claridad y precisión. Se demanda a Aizawa Shouta y Yamada Izashi por la custodia total del menor Midoriya Izuku, adoptado parcialmente hace 8 años. Por lo tanto, se toma la demanda a favor de Aizawa Shonko y Aizawa Shimizu. Deberán completar la defensa o apelación a más tardar en 5 días hábiles. El silencio se apoderó de la sala al finalizar la lectura. Aizawa y Izashi intercambiaron miradas, conscientes de la gravedad de la situación. No hay nada fuera de regla, comentó el abogado finalmente, pero es extraño que la demanda llegue casi 10 años después de la adopción parcial del menor.
Nezu asintió, sin apartar la mirada de Aizawa. Primero habría que contestar la apelación, continuó el abogado, pero será complicado. Si fuera una custodia completa, no habría problemas. Sin embargo, solo lo adoptaron parcialmente, y durante estos años el menor ha convivido con ustedes más como en una casa de acogida que como con tutores legales. Ambos padres se miraron. Nunca habían pensado en ese escenario. El papeleo y los problemas de años atrás con Izuku los habían absorbido, pero nunca consideraron que los padres de Aizawa pudieran reclamar al menor. No había manera de saberlo, susurró Aizawa, frustrado. Nunca pensé que tendríamos que lidiar con esto. Inko se fue hace tanto, y yo jamás imaginé que mis padres supieran de la existencia de Izuku. Ahora vienen y quieren quitarle a su hijo. Simplemente no es justo. ¿No hay algo que podamos hacer?, preguntó Hisashi, con preocupación. Legalmente, para Izuku solo fueron sus tutores temporales, explicó el abogado. Ahora que alguien más reclama, es probable que una asistente social se involucre para reevaluar el caso. No otra vez, murmuraron Aizawa y Hisashi al unísono, recordando el trauma que esto habría causado años atrás. Revivirlo a los 15 sería una mala señal para Izuku. Aizawa bajó la mirada, arrepentido por no haber hecho el trámite legal completo en su momento. ¿Pero, pueden reclamarlo?, preguntó Hisashi. Después de tantos años, ¿de verdad pueden hacer esto? Sí, afirmó el abogado. Según el documento, si ellos no conocían la existencia del menor hasta ahora, pueden presentar la demanda. Sin embargo, existe la posibilidad de apelar. Además, el menor puede testificar y decidir, por lo que si no presentan pruebas de negligencia o daño, es poco probable que la demanda tenga peso. Es decir, básicamente es una amenaza vacía para asustarnos, dijo Aizawa, con una risa seca. Solo buscan fastidiarnos. Exacto, confirmó el abogado. Además, a partir de los 12 años, el menor tiene derecho a decidir con quién quedarse, siempre que esté en condiciones o capacidades mentales de hacerlo. Solo si no puede, la justicia decidirá por él. Todos asintieron, comprendiendo que, aunque el asunto parecía grave, la demanda era más un intento de intimidación que un riesgo real. Aizawa soltó un suspiro y miró a Nezu. Tendré que llamar a mis padres. ¿Cómo es posible que hayan aceptado semejante farsa? Por supuesto que no se preocuparían por Izuku, solo es para fastidiarme por elegir a Hisashi sobre ellos. Menudo problema. Nezu asintió, dejando que Aizawa procesara la situación, consciente de que la siguiente llamada sería crucial para mantener la calma y la seguridad de Izuku. El día transcurrió entre divagaciones y reflexiones sobre los nuevos pasos a seguir en su plan contra la comisión. Izuku, inmerso en sus pensamientos mientras organizaba sus apuntes y revisaba mentalmente cada detalle, apenas prestaba atención a las clases. Shinso, sentado a su lado, lo observaba como de costumbre, con esa mirada inquisitiva que parecía penetrar la mente del pecoso. Aún así, Izuku ya no se inmutaba. Estaba acostumbrado a que los demás lo miraran raro, y menos si se trataba de sus compañeros o profesores. Lo único que le perturbaba levemente era la mirada de los docentes, pero no había tiempo que perder. Debían planear el contraataque a la comisión antes de que tomaran medidas que no podrían desviar. Revelar la verdad pronto era la prioridad. Shinso, por su parte, dejaba que sus pensamientos vagaran mientras escuchaba la clase. Reflexionaba sobre los amigos con los que se rodeaba, el hecho de ya no estar solo, de tener amigos cercanos con quienes convivir. Primero pensó en Midoriya, su relación era cada vez más cercana, además que el pecoso le había ayudado bastante. Sin darse cuenta, sus ideas gravitaron desde Izuku a sus amigos, para finalmente llegar a Denki, preguntándose cómo hacía para mantener siempre esa energía positiva, aunque a veces resultara caótico. Se quedó en ese pensamiento. Cuando sonó la campana del almuerzo, Izuku se despidió de Shinso. Lo siento, hoy voy con Nezu. Tengo que entregarle algo y no sé si alcanzaré a ir al comedor. Comeré algo rápido con él. Shinso asintió, medio nervioso. No era la primera vez que sin Izuku al comedor, pero siempre le generaba ansiedad que el pecoso no estuviera a su lado.
Para su buena suerte, en la fila del comedor se topó con Denki y algunos de sus amigos, lo cual le alivió un poco la tensión. ¿Y mi gorilla?, preguntó Denki, con una sonrisa despreocupada. Tenía cosas que hacer, respondió Shinzo con un encogimiento de hombros. Un poco más adelante, Bakugo fruncía el ceño mientras Todoroki lo observaba con la misma incomodidad contenida. Ambos intercambiaron una mirada rápida, y el pensamiento fue casi simultáneo. Izuku/el nerd tiene algo. Asintieron sin necesidad de decir palabra. Sabían que habría tiempo más tarde para cuestionamientos y explicaciones. Por ahora, lo importante era seguir con la rutina y no perder de vista que algo grande se estaba gestando. Izuku llegó a la oficina de Nezu con paso apresurado, esquivando a algunos estudiantes que cruzaban el pasillo y sintiendo el ligero cosquilleo de la anticipación mezclado con la tensión. Al abrir la puerta, el director lo recibió con una sonrisa tranquila, dejando sobre la mesa un par de bentos que apenas necesitaban calentarse. Llegaste justo a tiempo, dijo Nezu, acomodándose en su asiento. Espero que tengas hambre, aunque nuestro almuerzo hoy será más estratégico que culinario. Izuku se sentó frente a él, aún ajustando la mochila a su lado y sacando un cuaderno con notas y mapas que había preparado. Hoy necesitamos planear los siguientes pasos con cuidado, comenzó. La comisión ya cedió en la regla absurda del festival, pero no debemos confiarnos. Su amenaza todavía flota sobre nosotros, y necesitamos asegurarnos de que cualquier movimiento que hagan pueda ser contrarrestado. Izuku abrió su cuaderno y señaló un esquema que había dibujado. Primero, necesitamos recopilar toda la información posible sobre quienes dentro de la comisión podrían estar más implicados en mantener esa regla y en otras medidas injustas. Luego, debemos anticiparnos a sus movimientos y preparar respuestas rápidas, tanto legales como estratégicas. Nezu asintió, observando los trazos de Izuku con orgullo y atención. Bien, y en eso tendrás todo mi apoyo. Puedo proporcionarte acceso al abogado de la UA para cualquier medida legal que necesitemos, además de recursos internos que nos permitirán recopilar información de forma segura y discreta. Perfecto, dijo Izuku, tomando nota mental. Si podemos controlar cómo se percibe la situación antes de que se ejecute cualquier otra orden de la comisión, podremos limitar los daños. Nezu frunció ligeramente el ceño, recordando los riesgos, pero confiaba plenamente en el juicio de su pupilo. Recuerda, Izuku, actuar con inteligencia y cautela será tan importante como la rapidez. No podemos permitir que reaccionen antes de tiempo. Izuku asintió, con el ceño ligeramente fruncido mientras repasaba mentalmente cada posible escenario. Lo sé, señor. Cada movimiento de ellos puede ser una trampa, pero debemos hacer algo antes de que aumenten su poder sobre la UA. Nezu le dio una sonrisa tranquila, casi paternal. Confío en ti, Izuku. Mantendremos todo controlado. Izuku soltó un suspiro, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Está bien. Entonces, empecemos. Los dos se inclinaron sobre los mapas y los informes, trazando rutas, estrategias y posibles escenarios, mientras el almuerzo permanecía casi intacto. Cada bocanada de aire estaba cargada de concentración. Cada trazo y cada anotación era un paso más para preparar el contraataque. En la mente de Izuku, la amenaza de la comisión se sentía cada vez más real, pero también lo motivaba. No era solo por el festival ni por las reglas absurdas, sino por demostrar que la verdad y la justicia podían prevalecer, incluso contra quienes manejaban la apariencia de los héroes. Mientras observaba a Izuku organizar sus notas y preparar estrategias, Nezu se reclinó en su silla y dejó que su mente vagara un momento hacia el otro asunto que lo mantenía en vilo. La carta de custodia seguía sobre la mesa. Legalmente, todavía podía maniobrar, pero la mera existencia de esa demanda lo hacía sentir un nudo en el estómago. Se preguntó qué impacto podría tener esto en la familia de Aizawa y Yamada si la situación llegara a complicarse. Izuku apenas tenía 15 años, y aunque era sorprendentemente maduro para su edad, una disputa legal por su custodia podría alterar por completo la vida de todos ellos. No solo afectaría al menor, sino que también pondría a prueba la paciencia, la fortaleza y la unión de sus tutores.
Nezu pensó en Aizawa, siempre firme y controlado, y se preguntó cómo lidiaría con la presión emocional de ver a su hijo en el centro de una disputa legal que no había buscado. Y luego recordó a Yamada, quien siempre había confiado en el juicio de Aizawa, pero cuya paciencia podía verse erosionada por el estrés que esto traería. Incluso Izuku, con todo su intelecto y determinación, podría sentirse vulnerable y confundido si se viera arrastrado por fuerzas legales que no comprendía del todo. Todo esto lo hizo sentir incómodo, aunque no era la primera vez que se enfrentaba a dilemas legales complejos. La diferencia ahora era personal. No se trataba solo de la UA o de un conflicto institucional, sino de la vida de un niño y de la estabilidad de la familia que él había ayudado a formar. Cada decisión, cada paso en la planificación del contraataque contra la comisión, debía contemplar la posibilidad de que este otro frente, la custodia, pudiera estallar en cualquier momento, alterando no solo la estrategia, sino también la vida de todos los involucrados. Nezu cerró los ojos un instante y respiró profundo. No podía permitir que la preocupación lo paralizara. Debía mantener la mente clara, separando lo personal de lo estratégico, y asegurarse de que cada acción que tomara protegiera tanto a Izuku como a su familia. Mientras la comisión representaba un peligro público, esta amenaza legal era un recordatorio silencioso de que incluso los héroes más fuertes debían cuidar también lo que estaba fuera de las batallas visibles. Con un suspiro, volvió la atención a Izuku. Por ahora, lo más importante era asegurarse de que el menor estuviera seguro, y que cualquier medida que tomaran contra la comisión no lo pusiera en peligro ni lo expusiera a problemas adicionales. La otra cuestión, pensó Nezu, tendría que ser manejada con paciencia, discreción y toda la astucia que él podía aportar, hasta que llegara el momento adecuado para actuar. El sonido metálico del tono marcó 3 veces antes de que la llamada fuera respondida. Shouta apretaba el teléfono con más fuerza de la necesaria, la mandíbula rígida, el corazón latiéndole con un ritmo irregular. «Hola». La voz de su madre sonó apagada, distante, como si hablar con él fuera un trámite más. «Soy yo», respondió Shouta, con un hilo de voz que apenas contenía su enojo. «Necesito respuestas». Un silencio corto, incómodo. Finalmente, ella contestó, sin titubeos ni suavidad. «Es nuestro derecho. Nunca supimos que teníamos un nieto y es mejor que se quede con nosotros. Entre tu padre y yo podremos cuidarlo mejor. Tú y tu esposo pasan muy poco tiempo con él. Entre la escuela y las patrullas, ¿qué vida puede tener un niño así? Eso no es sano». Las palabras, dichas con tanta naturalidad, le atravesaron el pecho como cuchillas. Shouta cerró los ojos, conteniendo el temblor en su voz. «Izuku vive bien con nosotros. Es feliz con nosotros. Ustedes no tienen derecho a quitárnoslo, no ahora, no después de tantos años». El silencio que siguió fue aún más asfixiante que las palabras. Shouta podía escuchar su propia respiración, pesada, hasta que la voz de su madre volvió, cortante como siempre. «La decisión está tomada. Lucharemos por nuestro nieto. No puede estar más con usted». De pronto, otra voz irrumpió, grave y profunda, llenando la línea. «¿Con quién hablas?», preguntó su padre. «¿Quién más llamaría?», respondió ella con sequedad. Se escuchó un ruido de fondo, un movimiento áspero, y enseguida fue la voz del hombre quien dominó la llamada. «No llamas en años, y ahora lo haces solo para reclamar». Shouta respiró hondo. Hisashi, a su lado, posó una mano cálida en su espalda, dándole apoyo en silencio. «Tú me dejaste en claro que no existía para ti cuando me casé con Zashi». El silencio se quebró con un bufido de desdén. «Porque es algo inmoral. Hasta ahora no tengo un hijo, solo una hijastra. Y hasta ella es más digna que tú». Shouta apretó los labios. No quería pelear. No quería regresar a esa herida que nunca había cerrado. Solo necesitaba entender. «No estoy llamando para discutir. Solo quiero saber por qué quieren a Izuku. ¿Por qué ahora? Sé que Inko se comunicaba con ustedes, sabían que estaba esperando un bebé. En todos estos años nunca mostraron interés, nunca se preocuparon por él. ¿Por qué ahora sí?
Del otro lado se escucharon murmullos apagados, un crujir de sillas, hasta que la voz de su padre volvió, más seria, más cortante. Es por el niño. Supimos de su interés en ser héroe y eso es una barbaridad. Es muy peligroso. Shouta apretó el celular contra su oído, intentando hablar, pero la voz de su padre se volvió aún más dura, cada palabra cargada de desprecio. Soporté que fueras un héroe aunque no quisiera eso para ti. Es un oficio peligroso, indigno. Pero mi nieto no seguirá tus pasos. ¿Y qué pasa si después se casa con un hombre? Escupió la última palabra con asco. Igual que tú. No permitiré que mi nieto también se tuerza. Las palabras rebotaron en su mente como un eco corrosivo. El tono subió, la discusión se convirtió en un forcejeo de voces hasta que Shouta, agotado, simplemente colgó. El silencio de la habitación fue inmediato y brutal. Bajó el teléfono lentamente, los dedos temblorosos. Se dejó caer en el sofá, los hombros pesados, y apenas pudo articular. Sigue sin querer hablar, igual de necio que siempre. Izasi lo rodeó con sus brazos, fuerte y cálido, apretándolo contra su pecho. Shouta cerró los ojos y, sin poder contenerlo más, las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, quemando su piel. A pesar de todo, a pesar de los años de distancia y de frialdad, aún extrañaba a sus padres. Extrañaba lo que nunca pudo tener. Ambos habían elegido castigarlo por una tontería, por amar a la persona equivocada según su juicio torcido. Ahora, otra vez, se interponían en su vida, arrebatándole la paz con la misma ceguera de siempre. Shouta lloró en silencio, roto y vulnerable, mientras Izasi lo acunaba, murmurando palabras suaves que apenas podía escuchar, pero que le recordaban que ya no estaba solo. Izuku entró en la casa, la puerta cerrándose tras él con un golpe suave. El olor a hogar y la tranquilidad del ambiente lo recibieron, pero algo en el aire lo hizo levantar la vista. En la sala, Yamada permanecía sentado, mientras Shouta se levantó de inmediato al escuchar el ruido, retirándose hacia su habitación antes de que Izuku pudiera verlo llorando. El pecoso se quedó unos segundos observando la puerta cerrarse, su instinto le decía que algo pasaba, pero no quiso presionar. Caminó hacia la sala, donde Yamada lo miraba con una mezcla de cansancio y calma. ¿Por qué no hicieron clases hoy?, preguntó Izuku, curioso. Izasi esbozó una sonrisa leve y encogió los hombros. Teníamos una misión. Izuku arqueó una ceja, sorprendido. No era habitual que ambos salieran juntos para algo así. Aunque no era la primera vez que ocurría, aquella vez se sentía diferente, extraña. Sin embargo, decidió no darle demasiada importancia y dejó escapar un suspiro mientras bajaba el bolso al suelo. ¿Y por qué estás tan sucio?, preguntó Yamada, intentando mantener la conversación ligera. Izuku sonrió, un poco apenado, mientras se frotaba la manga del uniforme. Un mal entrenamiento con Shou-chan y Kak-chan. Ambos estaban un poco sobreexaltados, y me dejé el bolso en casa, así que no pude cambiarme en la escuela. Yamada se acercó y, con un gesto afectuoso, revolvió su cabello. Anda, ve a bañarte luego que hueles un poco. Izuku rió suavemente y asintió con entusiasmo, dejando el bolso y subiendo a su habitación. Mientras tanto, Izasi subió detrás de Shouta, cerrando la puerta con cuidado para no perturbarlo más. Shouta se había compuesto. Ya no lloraba, solo permanecía sentado, pensativo, mirando hacia el espacio vacío frente a él. Yamada no quería cargarle más presión, pero sabía que había llegado el momento de prepararlo. Debemos decirle a Izuku para que esté preparado. Será peor si no se entera por nosotros y lo hace por alguien más, dijo el rubio, abrazando a Shouta desde atrás. Lo sé, Izasi, pero me da miedo su reacción. ¿Sabes lo mal que lo pasó cuando lo adoptamos, y por un descuido nuestro podría? Shouta suspiró, incapaz de terminar la frase. Tranquilo, cariño. Como dijo el abogado, Izuku puede decidir, y sabes que él no nos cambiaría por nada, lo tranquilizó Yamada, manteniendo el abrazo firme. Shouta asintió lentamente, dejando que el calor del cuerpo de su esposo lo envolviera un momento más. Tenía que ser así. Todo tenía que salir bien.
Izuku se dejó caer sobre la cama, dejando que el peso del día lo golpeara mientras observaba el techo de su habitación. Su mente no dejaba de dar vueltas. La conversación con Nezu sobre la comisión, las amenazas veladas y la forma en que habían cedido ante su plan lo mantenían inquieto. Lo que más le preocupaba no era la dificultad de la estrategia en sí, sino lo extraños que habían estado sus padres hoy. Sus gestos, sus palabras medidas, todo parecía diferente. Incluso Hisashi y Shouta habían estado inusualmente contenidos, como si supieran algo que no podían decirle. Se revolvió entre las sábanas, el corazón latiendo con rapidez. ¿Qué estarán pensando realmente? ¿Acaso sospechan de algo? Pensó. No podía ignorar la sensación de que algo se estaba cocinando detrás de la fachada de normalidad que mantenían sus padres. Cada decisión, cada gesto parecía cargado de significado, y él no podía permitirse distraerse. No ahora, no cuando cada movimiento podía afectar a la UA y a sus amigos. Necesitaba asegurarse de que todo saliera según lo planeado con Nafu, y que la comisión no tuviera oportunidad de anticiparse. Su concentración se vio interrumpida por el timbre del celular. Shouchan aparecía en la pantalla, sin embargo, al contestar se mostró el rostro de Touya, quien lo llamaba con una sonrisa amplia y ruidosa. «Felicidades por el tapadón que le dieron a la comisión», exclamó Touya sin rodeos. Shouta estaba a su costado, frunciendo el ceño mientras le señalaba a Touya. «Devuélveme el celular, si quieres hablar con Izuku es mejor que uses el tuyo». Touya alzó los hombros con despreocupación. «Se me quebró en la última misión». Izuku soltó una risa suave. Típico de Touya, pensó, mientras Shouto rogaba los ojos sin poder evitar sonreír ante la actitud de su hermano. Touya continuó hablando sobre la discusión que Aux le había contado, describiendo cómo los vejetes de la comisión estaban visiblemente enfurecidos. «No sé qué hiciste, chico, pero según Aux estaban furiosos en la oficina esta tarde. Sigue así, cuentas con el apoyo de los Todoroki. Aunque te sorprenda, mi viejo también está de acuerdo. Odia a la comisión. Piensa que tanta fama y farándula no sirve si no tienes fuerza o poder de verdad». Shouta, ya cansado de la charla interminable de Touya, logró finalmente quitarle el celular, mientras Touya hacía un puchero de queja. «Es injusto». «Maldición, eres malo hermanito». Shouta negó con la cabeza y se sentó en el sillón, manteniendo a Izuku en la videollamada. «Ni siquiera en mi habitación puedo estar en paz», resopló. «Bueno, eres el hermano menor», rió Izuku. «Obvio que todos están pendientes». Shouta rodó los ojos, resignado. Tenía 15 años, no era un niño, y a veces el exceso de atención le resultaba agotador. Izuku rió, contagiado de su propio humor, y la conversación derivó a temas cotidianos. Shouta quería sugerencias para su nombre de héroe, ya que hoy se lo habían asignado como tarea oficialmente. Entre risas, ambos propusieron nombres ridículos y extravagantes. Izuku, con una sonrisa pícara, sugirió. «¿Y qué tal señor Nieve Ardiente?», dijo, conteniendo la risa al ver la cara de piedra de Shouto. «Eso suena como un muñeco derretido», respondió Shouto con toda seriedad, aunque el ligero temblor en la comisura de sus labios lo delataba. «Exacto». Izuku rió aún más fuerte, «es tan malo que hasta los villanos dudarían si temerte o abrazarte». Shouto rodó los ojos, pero luego contraatacó. «Bueno, entonces tu nombre podría ser el cuaderno viviente». «Oye». Izuku se llevó una mano al pecho, fingiendo indignación. «Eso suena más a objeto de oficina que a héroe». «No es mi culpa que siempre andes escribiendo todo», respondió Shouto con naturalidad. Entre idas y vueltas, comenzaron a inventar nombres absurdos para otros compañeros. Mina podría ser la bailarina ácida. Tokoyami, cuervo gótico de la noche. Hirou sería, auriculares supremos. Ambos terminaron riendo hasta quedarse sin aire. Finalmente, cuando mencionaron a Bakugo, Izuku apenas pudo decirlo entre carcajadas. «¿Y el suyo?» «Dynamite Explosión Murdergot, o como sea que lo haya puesto. Es innecesariamente largo y dramático». Shouto lo miró en silencio unos segundos, y luego, con toda la calma del mundo, comentó. «Es ridículo. Parece el título de un anime barato».
Eso desató otra ronda de risas en Izuku, quien literalmente se dobló sobre la cama sujetándose el estómago. No, no puedo. Un anime barato. Jadeaba entre carcajadas, imaginando un póster con Bakugo posando en llamas y el título brillante detrás. Incluso Shouto, que rara vez se permitía reír, terminó sonriendo ampliamente, un gesto que en él se sentía enorme. Si Katsuki escucha esto, nos mata, añadió con una tranquilidad que hizo reír aún más a Izuku. Cuando por fin lograron calmarse, Izuku respiró hondo, todavía con los ojos húmedos de tanta risa. Hacía tiempo que no me reía así, gracias, Shou-chan. El pecoso lo miró desde la pantalla, con un brillo cálido en los ojos, y asintió apenas. Ambos siguieron conversando sobre los nombres hasta que se rieron todo lo que pudieron. Tras un rato, Shouta tomó un tono más serio. ¿Y el almuerzo? ¿Qué hay de la comisión? Izuku se recostó, apoyando la cabeza en la almohada. Ya tengo un plan para ejecutar con Nezu. Igual es peligroso, advirtió Shouta. Incluso el viejo le tiene respeto a la comisión. No son juegos. Lo sé, asintió Izuku, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo permitir que tomen la UA tan fácilmente. Formarían un ejército de niños, básicamente. No puedo soportar que mis amigos sean lanzados al peligro sin preparación, solo por el capricho de unos cuantos. Izuku no sabía cómo llamarles. Viejos. Completó Todoroki. Shou-chan, eso es irrespetuoso. Yo iba a decir personas aferradas al poder. Dilo con todas sus palabras, Izuku, son unos viejos amargados que si no les dan la razón hacen pataletas de niños pequeños. Incluso rabietas peor que Katsuki. Ambos rieron por el momento, sin embargo guardaron silencio, las palabras de Izuku haciéndose notar en los dos. El silencio se extendió entre ambos por un momento, pesado pero cargado de resolución. Izuku miró la ventana, la luz de la tarde entrando suavemente. Sus pensamientos continuaban girando, pero ahora con más claridad. Tenía que actuar, tenía que proteger a quienes le importaban, incluso si eso significaba cargar con riesgos que sus padres no compartían del todo. No podemos permitirlo, susurró para sí mismo, con determinación. Ni a la comisión, ni a nadie. Izuku se movía con más cuidado que nunca. Había aprendido la lección. Ya no podía arriesgarse a que lo descubrieran tan fácilmente. Se alejó más de la zona que solían patrullar sus padres y, antes de salir, dejó un par de almohadas bajo las mantas de su cama. A simple vista, cualquiera que entrara pensaría que estaba profundamente dormido. Con todo el ajetreo de los últimos días, no había tenido tiempo de conseguir armas de largo alcance. Solo llevaba algunas ligas reforzadas en el bolsillo. No eran gran cosa, pero podrían servir para distraer o ganar unos segundos de ventaja si algo se complicaba. Mientras saltaba de un tejado a otro, anotó mentalmente la necesidad de visitar el curso de apoyo. Si quería sobrevivir como vigilante, necesitaría herramientas adecuadas, sobre todo para alguien como él que no contaba con un don físico que lo protegiera. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. Ni un robo, ni una pelea, nada que justificara su presencia allí. Hasta que, de repente, un murmullo lo sacó de su ensimismamiento. Se detuvo, agachándose, y afinó el oído. No tardó en captar palabras sueltas. Mercancía, drogas, prototipos, potenciadores. Su cuerpo entero se tensó. Se arrastró hasta el borde del edificio y se inclinó para ver mejor. En el callejón, 6 hombres hablaban en voz baja, pero lo suficiente como para que, desde esa distancia, pudiera distinguir lo importante. Alguien estaba distribuyendo una droga nueva. Una capaz de potenciar poderes, o incluso de quitarlos temporalmente. El corazón de Izuku dio un vuelco. Esa información era demasiado peligrosa. Si caía en las manos equivocadas, podía significar una catástrofe. Tragó saliva, indeciso. Parte de él quería quedarse oculto, reunir lo poco que pudiera y largarse. Pero la otra parte, la que lo impulsaba a ser héroe aunque no pudiera, gritaba que tenía que actuar. Respiró hondo, ajustó la bufanda sobre su rostro y, con un tono grave que intentó disfrazar como adulto, habló desde la sombra. Escuché que tienen potenciadores de habilidades.
Los 6 hombres se voltearon de inmediato. Hubo un segundo de tensión donde nadie se movió, sorprendidos de que alguien los hubiera estado escuchando. Sin embargo, al verlo, no parecía un héroe ni un policía. Solo un tipo extraño, encapuchado y pequeño. Uno de ellos resopló, tratando de recuperar el control de la situación. ¿Y tú quién demonios eres? Izuku permaneció en silencio, fingiendo calma. Otro de los hombres se rió entre dientes. Va, seguro es otro crío curioso. Escucha, mocoso, aquí nadie regala información. El pecoso sintió el sudor correr por su nuca, pero se mantuvo firme. No busco problemas. Solo quiero saber dónde conseguir esa mercancía. Los hombres se miraron entre sí, dudando. Finalmente, el que parecía ser el líder alzó la mano. En 3 días, habrá reparto. No te diré quién, pero sí dónde empezar. Una tienducha en la esquina de Naruata, cerca de la estación abandonada. Ahí pregunta ahí, si no los delatas, sabrás más. Izuku asintió rápidamente, aunque su garganta estaba seca. Entendido. Y ni se te ocurra soltar la lengua, gruñó otro, señalándole con el dedo. Si alguien sospecha que hablaste de más, no tendrás dónde esconderte. El pecoso tragó saliva de nuevo, inclinó la cabeza en un gesto de acuerdo y se retiró con pasos rápidos pero medidos. No se dio vuelta ni una sola vez hasta que estuvo de nuevo en las azoteas. Con la respiración agitada, se detuvo a tomar aire. Lo había logrado. Tenía un punto de partida, una pista real, una nueva misión. Esa droga era demasiado peligrosa como para dejarla correr libremente, y ahora él tenía la responsabilidad de investigarla. Mientras volvía a casa, repasaba en su mente lo que había escuchado. En 3 días, Naruata, estación abandonada. Cada palabra se grababa en su memoria. Aquella sería su próxima misión. Un nuevo caso en el cual trabajar. Y aunque la adrenalina aún le quemaba en las venas, en el fondo, no podía ignorar el temblor en sus manos. Izuku cerró la puerta de su casa con cuidado, como si no quisiera romper el frágil silencio de la noche. Subió a su cuarto con pasos lentos, repasando una y otra vez en su mente la conversación y lo que había descubierto. Apenas se dejó caer en la cama, sus pensamientos comenzaron a pesarle como un yunque. Decírselo a Nezu parecía lo más lógico, pero, ¿cómo lo explicaría? El director le pediría fuentes, pruebas, una línea clara de información, y no podía revelarse sin quedar expuesto. Se delataría en el acto. Sus padres, por otro lado, lo llenarían de preguntas. ¿Cómo lo supo? ¿De dónde sacaba esos datos? ¿Por qué estaba involucrado en algo tan peligroso? No tenía respuestas que no levantaran sospechas. Una alternativa cruzó por su mente. Mandar la información de forma anónima. Quizás como un correo, una nota, un informante en las sombras. Pero incluso ahí estaba el riesgo. Nezu era demasiado inteligente, demasiado meticuloso. Podía rastrear, investigar, conectar hilos, descubrir que todo había salido de él. Y si eso pasaba, se arruinaría todo lo que intentaba mantener oculto. Tal vez lo mejor era investigar solo por ahora. Mantenerse en silencio, sin involucrar a nadie más hasta tener algo más sólido que simples fragmentos de sospechas. Pero el tiempo jugaba en su contra. Sabía que cada día contaba, que las drogas no esperaban, que los villanos ya tenían todo en marcha. Con un suspiro pesado, Izuku se giró en la cama, intentando convencerse de que lo pensaría luego. Ahora necesito dormir, aunque sea unas horas. Sin embargo, las imágenes lo perseguían. Los paquetes, las calles, la distribución lista para iniciar. La idea de esa sustancia oscura propagándose en la ciudad le oprimía el pecho. Al final, el descanso nunca llegó. Pasó la noche entera revolviéndose bajo las sábanas, mirando el techo, repasando escenarios imposibles y estrategias sin sentido. Cuando amaneció, sus padres lo miraron con preocupación inmediata. Las ojeras profundas se marcaban en su rostro, testigos de su insomnio. En la escuela, sus amigos no tardaron en notarlo tampoco, hasta Nezu frunció el ceño al verlo entrar. Era demasiado obvio que Midori ya había pasado la noche en vela. El ambiente del aula estaba cargado de expectativa.
Los estudiantes habían estado comentando el anuncio del festival deportivo desde la mañana, y apenas Aizawa entró, todos guardaron silencio, atentos a su expresión. Con la mirada seria y el cansancio habitual en los ojos, dejó caer su carpeta sobre el escritorio. Escuchen, comenzó con voz grave. El festival deportivo está cerca. A partir de ahora, la intensidad del entrenamiento aumentará. No es solo un espectáculo, también es una oportunidad para mostrar de lo que son capaces. El mundo estará mirando, así que prepárense. Un murmullo recorrió la clase. Sí. Vamos a brillar. Exclamó Kaminari, alzando el puño. Solo no hagas cortocircuito frente a todos, murmuró Hirou, cruzándose de brazos. Eso fue un golpe bajo. Protestó Kaminari, mientras Mineta reía por lo bajo. No me importa quién mire. Gritó Bakugo desde su asiento. Yo voy a demostrar que soy el mejor, y si alguien intenta opacarme, lo voy a destruir. Eso incluye a tus propios compañeros, ¿verdad? Le lanzó Todoroki con calma, lo que solo hizo que Bakugo chisporroteara más de ira. Aizawa levantó la voz lo justo para cortar la tensión. Dejen de perder el tiempo. Desde esta tarde, entrenaremos fuera de horario. Nadie tiene permitido relajarse. A cada uno se les asignarán horarios para que puedan entrenar en los gimnasios, también deberán compartir con las otras clases que participarán. Todos asintieron con emoción, demostrarían de que están listos. Todos darían su máximo. La sala de juntas de la Comisión de Héroes estaba en penumbras, apenas iluminada por la luz fría que se filtraba por los ventanales. Los directivos, de semblante implacable, revisaban documentos sellados mientras en una pantalla se proyectaban los informes más recientes, en particular, sobre Izuku Midoriya. Ese niño sigue siendo un factor de riesgo, dijo una de las consejeras, ajustando sus gafas. Su falta de Kirk, sus conexiones emocionales, incluso la manera en que Nezu lo protege. Si lo dejamos ahí, solo será un obstáculo. Un hombre mayor, de voz grave, añadió. Entonces no lo dejaremos. Debemos moverlo de su entorno. Quitarle los apoyos. Convertirlo en alguien moldeable. Una pieza a nuestro servicio. Hubo un murmullo de aprobación entre los presentes. Nezu perderá a su protegido, y nosotros ganaremos un recurso invaluable. Un estratega joven, con potencial, con una mentalidad que todavía no entendemos del todo. En ese momento, la secretaria anunció la llegada de los invitados. Los abuelos de Midoriya. La pareja entró con un aire contenido, entre orgullo y nerviosismo. Bienvenidos, los saludó uno de los consejeros principales, tendiéndoles la mano. Como ya saben, hoy empieza lo verdaderamente importante. El tribunal aprobó la petición, ustedes tienen derecho a una visita con el menor antes del juicio. Lo que digan, lo que hagan, marcará la diferencia. La abuela de Izuku, con gesto tenso, preguntó. ¿Y qué debemos decirle exactamente? No queremos cometer errores. El consejero sonrió con frialdad. Su papel será simple. Sembrar la duda. Háganle sentir que lo han dejado desamparado en la UA. Hablen de cómo la escuela no pudo protegerlo, de cómo los héroes lo ponen en riesgo una y otra vez. Y sobre todo, recalquen que ustedes están ahí por amor, que lo único que quieren es darle un hogar seguro. El abuelo asintió, aunque había una chispa de incomodidad en sus ojos. ¿Y si nos pregunta por qué nunca nos acercamos antes? Tienen una respuesta preparada, replicó otra de las consejeras, mostrando un documento. Respetamos las decisiones de su madre, pero ahora que la situación cambió, no podemos quedarnos de brazos cruzados. La abuela apretó los labios, como si ensayara la frase en silencio. El consejero principal se inclinó hacia adelante, con voz cargada de intención. Hoy no van como abuelos, van como emisarios. Si logramos tocar sus emociones, si sembramos la semilla correcta, el niño se volverá hacia ustedes. Y cuando eso ocurra, Nezu ya no tendrá sobre quién apoyarse. El silencio cayó en la sala, espeso y calculador. Los abuelos intercambiaron una mirada breve, cargada de dudas y expectativas.
Afuera, la ciudad seguía su curso normal, sin sospechar que una partida se estaba jugando en la sombra, y que el primer movimiento se haría esa misma tarde, en la mismísima UA. La tarde caía sobre los edificios de la UA, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Izuku, Shouto, Katsuki y Shinso salían por la entrada principal todavía medio sudados después del entrenamiento extra. No estuviste mal, comentó Shouto con su tono plano, mirando de reojo a Shinso. Pero deberías practicar más tu resistencia. TSK, como si tú fueras experto en dar consejos de esfuerzo, replicó Katsuki con burla ajustándose la mochila. Justo en ese momento, la tela volvió a enredarse en el cuello de Shinso, haciéndolo tropezar un poco. Había luchado casi toda la tarde con esa cosa, aún no se acostumbraba. Ja. Soltó Katsuki explotando en carcajadas. Eres un maldito desastre con esa cosa. ¿De qué te sirve si ni siquiera sabes usarla sin asfixiarte, idiota? Shinso lo fulminó con la mirada, pero no respondió. Izuku se apresuró a ayudarlo a desenredarse, aunque no podía ocultar la sonrisa nerviosa. Kacchan, no seas así, cállate, Deku. Es demasiado gracioso, ¿o no, helado? Dijo empujando con el codo a Shouto. Un poco, admitió Shouto, casi imperceptiblemente, lo que hizo reír más a Katsuki. Cuando por fin retomaron el paso hacia la salida, algo los dejó congelados. Denki los esperaba apoyado en la reja de la entrada, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que parecía más confiada de lo normal. Tardaste, Shinso dijo, levantando apenas una ceja. Shinso se detuvo, sorprendido, pero enseguida esbozó una sonrisa ladeada. Sí, lo sé. Sin más explicación, se separó del grupo y caminó hacia Denki, que lo recibió con un gesto relajado. Nos vemos rápido, y ambos desaparecieron calle abajo, conversando como si se conocieran de toda la vida. Izuku, Katsuki y Shouto quedaron mirando la escena en absoluto silencio. ¿Qué demonios fue eso? Soltó Katsuki al fin, con una mezcla de risa e incredulidad. Izuku se rascó la cabeza, nervioso. Supongo que, ¿son amigos? ¿Muy amigos? Shouto parpadeó un par de veces y luego comentó con calma. Si son felices, no tenemos nada que opinar. Los tres se miraron, se encogieron de hombros y siguieron su camino, retomando la charla sobre el festival deportivo, sus estrategias y las rondas eliminatorias. El ambiente era ligero, hasta que una voz los interrumpió en la acera. ¿Eres Izuku, cierto? Preguntó una mujer. Los tres se giraron al mismo tiempo. Frente a ellos estaba una señora mayor, de cabello recogido y ojos verdes muy familiares. Sus facciones eran inconfundibles. Era como ver a Izuku en una versión femenina y envejecida. El aire pareció detenerse un instante. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Shouto frunció apenas el ceño. Katsuki, en cambio, apretó la mandíbula con incomodidad. Ninguno sabía quién era esa mujer, pero la semejanza con su compañero era tan evidente que no hacía falta preguntarse por qué la sensación en sus estómagos era tan rara. Nezu mantenía sus pequeñas patas sobre el teclado, los ojos brillando detrás de sus gafas mientras las imágenes de las cámaras pasaban en la pantalla. La figura de Izuku, la de los abuelos en la reja, y el eco del saludo de la mujer, todo estaba ahí, ampliado en píxeles. Con calma, llamó a Aizawa y al abogado del colegio. Estas personas no tendrían que estar aquí, murmuró para sí mismo, cada palabra medida. No tardó en llegar Aizawa, con la bufanda al viento y la expresión tensa. Entró sin ceremonias. ¿Qué sucede, Nezu? Preguntó en voz baja, pero autoritaria. Nezu no respondió con explicaciones largas. Apuntó con una patita hacia la pantalla. El encuadre mostró a Izuku que ya se acercaba a la mujer, que sonreía con una familiaridad demasiado estudiada. Aizawa lo vio y el impulso de salir por la puerta fue inmediato. Voy a sacarlo por otra salida, dijo antes de que Nezu hablara de nuevo. No voy a permitir que lo sorprendan así. Su voz traicionó la prisa contenida. Nezu ladeó la cabeza, sus ojos pequeños retornando la serenidad habitual. Hay que esperar al abogado. Está en camino a la entrada.
Si actuamos antes de tiempo, podríamos convertirnos en el obstáculo legal que ellos quieren mostrar. Además, Shouta, esto es importante. No te extralimites. Las emociones no deben nublar el procedimiento. Aizawa apretó los labios. La lógica lo calmó por un segundo, pero su pecho latía con fuerza. Lo sé, respondió. Pero si él escucha algo, no sé cómo reaccionará. Debería haber hablado con él antes. Debería, se interrumpió con un suspiro bajo. Maldición. En ese momento la puerta lateral se abrió y el abogado entró con paso firme, maletín en mano. No necesitó presentaciones. El tribunal autorizó la visita, pero con condiciones estrictas, dijo mientras dejaba el maletín en la mesa y desplegaba unos papeles. Puede llevarse a cabo en las instalaciones, sí, pero debe supervisarse, registrarse todo y no podemos impedirles la comunicación sin una orden expresa. Si actuamos con violencia o los detenemos físicamente, daremos munición a la demandante. Lo ideal es controlar el espacio y el tiempo de la visita, no bloquearla. Nezu asintió satisfecho, como si hubiera esperado esa lectura. Aizawa tragó saliva y apoyó la espalda contra la pared, respirando hondo. Entonces dijo Nezu con voz suave. Los escoltamos. Les damos un espacio controlado dentro de la UA, en un salón de reuniones, con cámaras y personal presente. El abogado se colocará como observador. Yo me encargaré de desviar la atención de Izuku mediante una excusa escolar hasta que la visita termine. Aizawa, no lo arrebates aquí mismo. Si lo haces, ellos podrán decir que la escuela lo alejó por coacción. Necesitamos que parezca natural, pero seguro. Aizawa miró la pantalla otra vez. Izuku estaba a punto de responder a la pregunta de la mujer. Pequeños gestos, una sonrisa tensa, no había tiempo. Su piel se erizó. ¿Y si no acepta ir al salón?, preguntó Aizawa. Si se niega, la visita se reduce a un diálogo en la entrada. Nosotros no podemos obligarlo a entrar en un salón con ellos en contra de su voluntad. Pero podemos asegurarnos de que haya personal presente y que la interacción sea breve. Nezu ya estaba tecleando. Voy a ordenar a seguridad que los deriven discretamente a uno de los salones. Aizawa, te avisaré sobre todo lo que suceda, pero es importante que por el momento no interrumpas. Aizawa apretó los puños. La culpa y la responsabilidad le comprimían la garganta. Cada segundo que pasaba lo martillaba. No haber preparado a Izuku para la posibilidad de esto. No haber hablado con él sobre la demanda. No haberlo alistado para una visita de sus abuelos. Pensó en las noches sin dormir, en las conversaciones pendientes que nunca llegaron. Finalmente asintió. Bien. Lo haré. Su voz fue un hilo, pero contenida. Esperaré a que me digas, se lo comunicaré también a Zashi. Nezu sonrió levemente, la mezcla perfecta entre afecto y cálculo. Perfecto. Yo mantendré las cámaras. El abogado tendrá el registro. Seguridad interceptará a la señora y al señor y los conducirá a la sala de reuniones. Aizawa asintió otra vez, más firme esta vez. La perspectiva de tener que dejar a su hijo ahí lo dejó con el pecho apretado pero centrado. Se colocó la bufanda, respiró y se dirigió a la sala de profesores. Antes de abrir la puerta, alzó la mirada por sobre el hombro. Nezu dijo en voz baja. Si esto se sale de control, haz lo que sea necesario para apartarlo. No me importa lo que diga el tribunal. La frialdad de la frase fue una coraza sobre su miedo. Nezu respondió con calma absoluta. Entendido. Pero recuerda, la ley será nuestro mejor aliado si la usamos correctamente. La puerta se abrió y Aizawa salió. Sus pasos eran medidos. No corría, pero cada músculo estaba tensado. Afuera, sobre la acera, Izuku se detuvo frente a la mujer. La abuela sonreía con esa expresión que ya no era solo familiar, sino ensayada. Denki y Shinzo ya no estaban. El aire había quedado cargado. Señora, dijo Izuku con calma controlada. ¿Puedo ayudar en algo? La mujer no le respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Izuku, brillando con una chispa que los chicos no supieron si leer como ingenuidad o como una actuación. Sonrió dulce, un gesto demasiado pulido. Solo venimos a conocerte un poco, respondió.
Me llamo, hizo una pausa medida, como si cada sílaba buscara peso. Soy tu abuela. Aizawa Shimizu. Los tres estudiantes quedaron confundidos. Izuku, por su parte, solo esbozó una sonrisa incómoda. Yo no sabía sobre usted, dijo, rascándose la nuca con evidente tensión. Según mi padre, ustedes dejaron de hablarse hace años. Es raro que quiera interactuar conmigo ahora. La mujer trató de excusarse, bajando la mirada. No sabíamos que estabas en Japón, hijo. Izuku arqueó una ceja. No necesitaba ser un genio para notar que eso era una mentira descarada. El hombre a su lado, con semblante severo, dio un paso al frente y habló con voz cortante. No es tu padre. Y deberías dirigirte a él como lo que es. Tu tío. La incomodidad se reflejó en cada rasgo de Izuku, mientras la mujer lanzó una mirada de regaño a su esposo, como si su brusquedad le hubiera arruinado la puesta en escena. El que me crió junto a papá Shou fue papá Zashi, respondió Izuku con firmeza, elevando la voz. Ellos son mis padres. El abuelo lo miró entonces con un gesto cargado de desprecio, como si esas palabras fueran veneno. Mira lo que le han hecho al niño, escupió con asco. Eso no es normal, Izuku. Deberías tener una madre y un padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Shouto y Katsuki se miraron incrédulos, casi indignados. ¿Este viejo se quedó en la era de las cavernas o qué? Pensó Bakugo, chasqueando la lengua, apenas conteniéndose de abrir la boca. Pero fue Izuku quien reaccionó, con una determinación que sorprendió a todos. Señor, le guste o no, no me interesa. Ellos son mis padres, remarcó con fuerza, cada palabra como un golpe seco. Mi procreador se marchó cuando yo aún no podía ni sostenerme bien. Y mi procreadora me dejó amablemente en la puerta de un hombre al que no había visto en años, por un día completo. Si hubiera sido con ellos con quienes debía haber vivido, no habría llegado ni a los 10 años. Su respiración se aceleró, pero sus ojos ardían de convicción. Así que, con su permiso, debo llegar a mi casa. Si no, mis padres, repitió la palabra con énfasis, para satisfacción absoluta de Kak-chan, me van a regañar. Y lo siento, pero no fue un gusto conocerlos. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el ambiente. Los abuelos se quedaron petrificados, sin respuesta. Shouto y Katsuki lo miraron con una mezcla de asombro y orgullo. Nunca habían visto a Izuku tan enfadado, tan directo. En la sala de monitores, Nezu apenas podía mantener la compostura. La imagen de Izuku despidiéndose con esa firmeza inusitada y el rostro congelado de sus abuelos había sido demasiado. Una carcajada clara y prolongada escapó de su garganta, haciendo que hasta el abogado, que solía ser la sobriedad en persona, esbozara una sonrisa satisfecha mientras hacía unas anotaciones rápidas en su libreta. Increíble, dijo el abogado, casi divertido. El chico lo hará bien en el tribunal. Aunque deberíamos prepararlo para esas instancias. Aún no hay fecha, pero debería ser dentro de poco. Mencionó Nezu con sonrisa. Como están las cosas, no me sorprendería que avisaran el mismo día sobre este asunto. Nezu asintió con los bigotes aún temblando de la risa por lo dicho por Izuku, ni siquiera esta conversación arruinaría la diversión que tuvo. Shouta tomó el celular, su tono vibrante de alegría, parece que tu hijo es cosa seria. Les acaba de dar una lección a todos, y sin siquiera levantar la voz. Puso en su lugar a tus padres. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve, seguido de una exhalación pesada. Aizawa estaba apoyado contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados y los ojos cerrados, tratando de contener la sonrisa que inevitablemente le curvaba los labios. Si Nezu estaba así era porque había resultado todo bien. Definitivamente, es mi hijo, murmuró, con esa calma que no lograba disimular el orgullo palpitante en su voz. Aunque deberías hablar con él sobre la demanda. Escuchó eso último y le encontró la razón. Nezu le contó los detalles de la conversación para que supiera qué había pasado. Cuando le comentó todo, se despidió de Nezu y marcó rápidamente el número de Hisashi. El tono apenas sonó 2 veces antes de que su pareja contestara, jadeando, con la chaqueta a medio poner. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Izuku? Preguntó de golpe, como si hubiera corrido toda la casa buscando las llaves.
Shouta, por primera vez en mucho tiempo, soltó una risa corta y ligera, de esas que parecían arrancarle un peso del pecho. Más que bien respondió. Acaba de poner en su lugar a esos dos. Aizawa contó lo dicho por Nezu que había pasado en el lugar. Hubo un silencio breve al otro lado, y de pronto un estallido de carcajadas sacudió el teléfono. Izashi se reía tan fuerte que parecía que iba a perder el aire. No, no puede ser. Balbuceaba entre risas. Me lo imagino, Shouta, con esa carita seria y diciendo no me interesa. Ay, Dios mío, nuestro hijo es un caso. El rubio reía hasta las lágrimas, y Aizawa tuvo que apartar un poco el teléfono para no quedarse sordo. Aún así, no pudo evitar que la risa se le contagiara, suave y discreta, pero sincera. Lo admitió con una calidez que pocas veces se le escapaba en la voz. Y cada día más. El ambiente que había estado cargado de tensión horas atrás se aflojó por completo. Ambos podían respirar con alivio. Su hijo era único, indomable, y nadie, absolutamente nadie, iba a moldearlo a voluntad. La conversación siguió, pero ahora sobre un tema menos agradable. Definitivamente tienen que hablar con Izuku. El portón de la UA quedó atrás mientras caminaban en fila, con el eco de lo ocurrido todavía flotando en el aire. El silencio se rompió cuando Shouto, con su habitual serenidad, desvió la mirada hacia Izuku. ¿Sabías quiénes eran?, preguntó sin rodeos. Izuku negó con firmeza, los hombros relajados pero la voz cargada de determinación. Nunca los había visto en mi vida, respondió. Papá Shou sí me contó de ellos, y eran exactamente como dijo. No entiendo por qué aparecieron hoy, ni en este momento. Pero tampoco me interesa conocerlos si lo único que saben hacer es insultar a mis padres o tratarlos mal. Prefiero mantenerme lejos de personas así. Shouto asintió despacio, procesando sus palabras. Katsuki, en cambio, soltó una risa corta y burlona, esa que siempre parecía a medio camino entre fastidio y orgullo. Así se habla, nerd, dijo, dándole un golpe suave en el hombro. Nada de aguantar a idiotas. Te lo digo en serio, hasta a mí me sorprendiste allá atrás. No pensé que tuvieras esa cara tan fría para dejarlos en seco. Izuku sonrió, no con timidez como solía hacerlo, sino con la calma de alguien que había puesto un límite y estaba seguro de ello. Nadie se mete con los míos, afirmó, y esa simple frase bastó para sellar el tema. Los tres caminaron unos pasos más, compartiendo una sonrisa silenciosa. Shouto lo miró de reojo con respeto. Katsuki, aunque fingía indiferencia, estaba claramente orgulloso. Izuku, en el centro, sentía un calor distinto en el pecho. La certeza de que no importaba quién apareciera de su pasado, su presente y su familia ya estaban definidos. El murmullo del agua de la ducha en el baño contiguo era el único sonido que acompañaba a Izuku mientras revisaba su mochila, metiendo y sacando cuadernos, vendas y un par de chucherías. Sus manos se movían en automático, pero su mente estaba en otra parte. No dejaba de pensar en ellos. Los abuelos. Palabra que debería sentirse cercana, cálida, pero que en su boca resultaba ajena, incómoda. Sus rostros seguían ahí, clavados en su mente, con cada gesto calculado, con cada palabra envuelta en un falso manto de cariño. Rechazo disfrazado de preocupación. Interés tardío. Nada que pudiera conectar con la idea de familia. Recordó las veces que papá Shou le había hablado de ellos, casi siempre con un tono distante, como quien habla de un capítulo cerrado que no merece ser abierto de nuevo. Y sí, todo lo que le había dicho parecía encajar con lo que vio en la UA, pero aún así algo dentro de él se removía. No era rabia, tampoco dolor. Era desconcierto. Una incomodidad que no podía arrancarse de encima. Ojalá hoy sea tranquilo, murmuró en voz baja, cerrando la cremallera de la mochila como si pudiera sellar también esos pensamientos. El problema era el cansancio. No quería admitirlo, pero lo sentía en cada articulación, en cada parpadeo. El sueño se le pegaba como plomo bajo la piel. La noche anterior casi no había dormido. Recuerdos que volvían sin permiso, preocupaciones que parecían multiplicarse a cada hora, como sombras acechando. Lo había notado en el entrenamiento.
Los golpes carecían de su fuerza habitual, sus movimientos eran lentos, torpes. Incluso Todoroki le había lanzado una mirada preocupada al ver sus reacciones apagadas. Izuku había fingido estar bien, pero él mismo sabía que era mentira. Frunció el ceño, resuelto a tomar una decisión práctica. Recortaría su patrulla. No le gustaba hacerlo, no quería sentir que estaba abandonando responsabilidades, pero patrullar con esa pesadez en el cuerpo y la mente era un riesgo mayor que el beneficio de estar en la calle. Sería un peligro para otros, y eso no podía permitirlo. Colgó la mochila del hombro y se puso de pie con un suspiro, caminando de puntillas hacia la puerta. Su intención era salir a hurtadillas, no despertar a nadie. No quería preguntas, no quería charlas. Mucho menos deseaba que papá Shou o papá Zashi lo miraran con esos ojos que lo veían todo, incluso lo que él intentaba ocultar. El pasillo estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz que se colaba desde la calle a través de las cortinas. Izuku se movió con cautela, cuidando que el suelo no crujiera bajo sus pasos. No se le pasó por la cabeza que Aizawa hubiera vuelto antes de lo previsto. No imaginó que sus dos padres quisieran hablar con él, conscientes de que aquella noche no podía acabar sin una conversación pendiente. Izuku no lo sabía, pero cada paso silencioso lo acercaba más a un cruce inevitable. Una verdad que tendría que enfrentar, quisiera o no. El reloj del pasillo marcó la medianoche. Y con ese sonido breve, seco, el aire se volvió más denso, como si hasta la casa misma contuviera la respiración, esperando el momento. Aizawa había regresado más temprano de lo usual. No era algo que soliera hacer, pero aquel día había puesto como prioridad un asunto personal. Otro héroe le había ofrecido cubrirle el turno a cambio de un favor, así que no había descuidado sus deberes. Aún así, mientras cerraba la puerta de la casa tras de sí, sentía un peso distinto, uno que ni una patrulla doble podría compararse. El silencio del hogar le dio la bienvenida. Caminó directo a la cocina, sacó una pequeña bolsa con bolitas de proteína y se apoyó en el mesón. Masticó lento, sin hambre real, más bien para calmar la tensión en su mandíbula. La conversación con Nezu y el abogado había sido demasiado larga para su gusto, llena de detalles legales y estrategias cuidadosas. Demasiada teoría. Pero había un punto que no podía apartar de su mente. Sus padres habían aparecido, y la actitud de su hijo había sido tan firme como inesperada. El plan que habían trazado con Nezu no necesitaba reconstruirse desde cero, pero sí ajustes. Mínimos, aunque vitales. Aizawa lo sabía. Ese tipo de correcciones podían hacer la diferencia entre proteger a su hijo, o permitir que otros intentaran llevárselo. La constante siempre era preparar a Izuku ante todo, aun si sabían de la madurez e inteligencia del muchacho, eso no quitaba que aún fuera un niño que necesita protección. Suspiró, apretando el envoltorio vacío en su mano antes de tirarlo al basurero. Subió las escaleras con paso medido, como si cada peldaño aumentara el peso en sus hombros. Tenía que hablar con Izuku. Aunque tuviera que despertarlo a la fuerza. Era importante que el chico supiera sobre la demanda de custodia. Lo que había pasado esa tarde había sido solo un susto, una primera jugada. Pero si sus padres llegaban a revelarle la verdad, la herida sería mucho más profunda que cualquier golpe físico. Se detuvo frente a la puerta de Hisashi. Inspiró hondo y soltó el aire lentamente, armándose de valor. Tocó 2 veces, sin fuerza, y no le sorprendió que la respuesta llegara enseguida. Su esposo no estaba dormido, lo intuía. Al abrir la puerta, lo encontró sentado en la cama, sin los audífonos, con la mirada fija en la nada pero con el televisor encendido, con esas películas americanas que tanto le gustaban pero que ahora no encontraba espacio en su mente para ver. Hisashi giró la cabeza en cuanto lo vio, y aunque intentó sonreír, había cansancio en sus ojos. Aizawa le hizo un par de señas. El rubio se levantó, y antes de acercarse a él, se colocó los audífonos alrededor del cuello, en silencio. Cuando por fin se encontraron, se abrazaron breve, un contacto necesario más que prolongado. Es hora, dijo Shouta, su voz grave quebrando la calma momentánea. Tenemos que hablar con él.
Izashi lo miró con algo parecido a un titubeo, como si quisiera proponer una alternativa, posponerlo, evitar el momento. Pero no lo hizo. Finalmente, asintió. No había más tiempo que perder. Ambos caminaron con lentitud hacia la habitación de Izuku, los pasos apagados en la madera del pasillo. El aire se sentía más denso, como si la casa misma entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a la puerta, Shouta golpeó suavemente. 1, 2 veces. Esperaron. El silencio reinó. Se miraron de reojo, y en sincronía suspiraron. Debe estar dormido. Dieron unos segundos más, casi deseando escuchar un ya voy que nunca llegó. Finalmente, Aizawa giró el pomo y empujó la puerta. El cuarto estaba sumido en penumbras, apenas iluminado por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Izuku yacía en la cama, enredado en las sábanas, tapado completamente, solo se le veía el cabello revuelto por encima, respirando con la tranquilidad de un sueño profundo. Los dos hombres se miraron. Izashi tragó saliva. Shouta asintió. Era el momento.